El siguiente episodio contiene lenguaje explícito y puede ser considerado inadecuado para niños, niñas y niñas. Se aconseja ser escuchado por mayores de edad. Cada loco con su cuento es una coproducción original de Caja Blanca y Pablo Montemurro. A finales de noviembre del 2008, Don Sosa y la Grace viajaron al santuario de la difunta Correa en Vallecito, a menos de 100 kilómetros de la ciudad de San Juan. Todavía no había amanecido cuando la Grace puso en la canasta de mimbre el termo con agua caliente del equipo de mate, los escones que había horneado el día anterior para comer durante el viaje, los sándwiches de milanesa, la conservadora de frío con gaseosa y unas latas de cerveza para Don Sosa. Y, dentro de su cartera, una medalla de plata que me habían dado en la escuela por ser buen alumno. Don Sosa se ponía nervioso cuando tenía que manejar tantos kilómetros. Toda la semana había estado dentro de su auto revisando que la maquinaria funcionara a la perfección, descuartizándola, haciéndole trasplantes y reemplazando viejas mangueras por nuevas, para no tener problemas en la ruta y no pagar las consabidas coimas que la policía caminera de las provincias cuyanas exige a los turistas. La Grace solía hacerle escenas que podían terminar en discusiones bravísimas por el modo en que Don Sosa percudía la ropa con ese berretín. Los pantalones llenos de grasa, las camisas de salir con lamparones negros. No importaba qué tenía puesto, si su auto precisaba ser abierto y revisado, él se arremangaba y jugaba al mecánico. «Total, la que lava es la sonza», decía la Grace. Partieron desde Mina Clavero. Atravesaron el valle de Tras la Sierra escuchando folclore, tomando mate, haciéndose bromas el uno al otro como un matrimonio acostumbrado a salir de viaje. Un matrimonio que disfruta de viajar. Se les hizo costumbre desde que me vine a estudiar a Córdoba y ellos volvieron a estar juntos después de una separación de más de un año. El destino era nuevo, eso sí. Nunca habían ido al santuario de la difunta Correa. Don Sosa manejaba muy bien y era un gran puteador en las rutas. Cada vez que algún automovilista cometía una infracción, lo insultaba de arriba abajo, recordando a sus madres, a sus abuelas y también a sus hermanas. A veces, también les deseaba la muerte y la Grace lo retaba como una criatura. ¿Cómo vas a ir puteando así en la ruta? ¿No te cansás de putear? Si aparecía alguna hornacina para recordar algún choque con muertos a la orilla del camino, o la estatua de algún santo, entonces Don Sosa se santiguaba y encomendaba. Curita Brochero, acompáñanos en el viaje. Amén. Gauchito Gil, cuida de nuestro viaje. Virgencita del Valle, a ti me encomiendo. La Grace no soportaba la cursilería a chupacirios de su esposo. Era una mujer herida por la Iglesia Católica. Una vez asistió a misa, el primer día que oficié como monaguillo, y yo sostenía las hostias para que el padre de Pedernera diera la comunión a los feligreses. Ella se había confesado y estaba un poco nerviosa de ver al nene ayudando al sacerdote detrás del altar. Al momento de recibir el cuerpo de Cristo y beber su sangre, desde los 2 o 3 escalones más arriba donde se encontraban el cura y su mismísimo hijo maricón que debutaba como monaguillo, en vez de hostia y traguito de vino, recibió una mano peluda que la apartó de la fila, y la voz del cura. «Usted no puede comulgar». «¿Por qué?», preguntó la Grace con un brillo aguachento en sus ojos enormes. «Porque estás viviendo en concubinato, eso es pecado». La Grace se retiró en silencio y se fumó un cigarrillo tras otro en las escaleras de la entrada de la iglesia del Perpetuo Socorro de Mina Clavero, hasta que terminó la misa y yo salí. Mientras bajábamos la cuesta llevando nuestras bicicletas junto a nosotras, la Grace, conservando el mismo brillo doloroso con que indagó sobre su exilio, me dijo: «No vuelvo más». Y nunca más volvió. Y poco a poco fue tomándoles bronca a los asuntos católicos. Conservaba la fe, sí, la que le había dado su abuela por la Virgen del Valle, pero se apartó para siempre de las creencias que hasta entonces habían orientado su vida. No sé muy bien cómo, pero muchos años después llegó a ellos el rumor de la difunta Correa. Tal vez fue el viento sonda, que sopló otro viento que llegó a los oídos de mis padres y les cuchicheó sobre el gran poder de Diolinda. Lo habrán advertido como un asunto pagano, de alguna manera algo liberado de las cadenas del catolicismo, y un día la fueron a ver.
Deolinda Correa es una santa popular que una noche, antes de obrar milagros, acosada por un matón y borracho del pueblo, tuvo que huir, con su hijo de pocos meses en brazos. Cruzó el desierto, saliendo desde Angaco, con intención de llegar a La Rioja, donde su marido había sido llevado por una montonera durante la guerra civil. Si apenas pudo llevar 2 gotas de agua, fue mucho. Solo su terror y su bebé llevaba. La desesperación pudo más que la previsión y de pronto se encontró corriendo en alpargatas por el desierto, en medio de una noche tan clara que se podía ver bajo la tierra. Es traicionero el desierto. Y una vez que se te acaba el agua y vas a pie bajo el sol que te odia, y estás perdida y alguien en tu pecho llora, y te arrepentís de haber huido del hijo de puta que te persiguió hasta obligarte a escapar como una rata, lo único que resta es rendirte. Putear al pelotudo de tu marido y decir hasta aquí. Guarecerte bajo el desamparo y dejar que el cansancio y la sed hagan lo suyo, sujetando a tu hijo contra el pecho, delirando y dando tus últimos suspiros en las explosiones de luz sobre el polvo ardiente. Sobre el cuerpo sin vida de Deolinda revoloteaban unos pájaros carroñeros negros y aciagos. A lo lejos, unos pastores vieron la ronda de muerte y pensaron que alguna chiva, que algún cordero le había quedado en el desierto. Y fueron ahí, hasta la zona donde acechaban los jotes. Pero no se encontraron con ningún animal. Encontraron a Deolinda Correa muerta y a su bebé prendido del pecho, amamantándose, ignorando la fatalidad que lo cercaba. El primer milagro. Desde entonces, la figura de la difunta Correa cobró una dimensión de santidad que se le escapó a la Iglesia Católica, y se fueron asentando las piedras de lo que sería un santuario muy popular, en el que la gente humilde deja las ofrendas de su fe. Maquetas de casas, vestidos de novias, ramos de flores de plástico, placas de plata y de bronce, relojes, colgantes, cruces, fotografías y botellas con agua. ¿Qué fueron a hacer Don Sosa y la Grace a ese lugar? Después de atravesar un desierto completo en un descascarado Renault 18, casi a finales del 2008. Fueron a pedir que su hija travesti encontrara un mejor trabajo. ¿En qué trabajaba su hija travesti? Prostituta, por supuesto. Se había ido a estudiar a Córdoba Comunicación Social y Teatro, pero había terminado de puta. Ellos no lo sabían. Pero en el invierno de ese año, 2 clientes habían desmayado a su hija asfixiándola y le habían robado todas las posesiones de su pobreza. Un televisor antiguo que había perdido el color, un DVD prestado, un equipo de música y el cargador de su celular. También los 40 pesos que tenía en la cartera. La habían atado con su propia ropa mientras se encontraba desmayada. Y, amenazada con un cuchillo tramontina, la habían cogido ambos ladrones, sin violencia, pero durante toda una larga noche. Al amanecer, los pasó a buscar un taxista amigo y ella quedó maniatada y humillada en su cuarto de pensión. Don Sosa y la Grace ni siquiera imaginaban los cócteles con que su hija llamaba el sueño y la indolencia, ni tampoco imaginaban la eterna aridez en que transcurrían sus días en el desierto. Dicen por ahí que las madres lo saben todo, pero la Grace no estaba preparada para saber nada. En su corazón de ama de casa solo quedaba lugar para la sospecha de que su hija no estaba bien, que tal vez andaba en cosas raras, pero no quería decir la palabra prostitución y se negaba a pensar más allá. Don Sosa tenía el corazón menos negador. Por eso andaba tan enojado con su hija. Cuenta la Grace que el día que fueron al santuario de la difunta Correa, ella lloró. Apenas vio al primer penitente subir la cuesta de rodillas y con los ojos bañados en lágrimas. Se imaginó las promesas hechas, para una casa, para que saliera bien una cirugía, por un trabajo soñado, por la vuelta de un gran amor, y se emocionó. Habían llorado juntos con Don Sosa, porque la impotencia los dejaba en el medio del desierto,
pidiéndole a una santa que hiciera el trabajo que ellos no habían podido hacer. Después de comer, don Sos y la Grey subieron la loma, hasta el altar donde una imagen de la difunta Correa descansa rodeado de vestidos de novias que los promesantes van dejando como pago por el milagro cumplido. Llevaban botellas de plástico llenas de aguas y una medallita que su hija travesti se había ganado en el secundario. Que consiga un buen trabajo, difuntita. Que deje lo malo que está haciendo ahora y que su vida cambie. Afuera, el viento sonda se enroscó en sí mismo. Se lanzó luego a correr y a recorrer por encima los mismos desiertos que habían secado a Deolinda en su vida. Y llegó hasta Córdoba capital. 3 meses después, la hija travesti de don Sos y la Grace, o sea, yo, porque en la escritura es inútil disfrazar una primera persona, porque los escritos comienzan a enfermarse a los 3 o 4 párrafos. Estrenaba Carnes Tolendas, porque además de gustarme ser puta, me gustaba el teatro. María, que era una de mis mejores amigas, me invitó a participar de su tesis para recibirse como licenciada en teatro. Debía montar una obra y darle un marco teórico. Pedimos asesoramiento a Paco Jiménez, que fue nuestro profesor de actuación en 3er año de la Escuela de Teatro de la universidad. Y comenzamos a preparar esa brujería que fue Carnes Tolendas. Le pusimos un subtítulo irónico: Retrato escénico de un travesti. Pero nuestra ironía no se entendió. En la obra contaba cómo mis padres y el pueblo habían tomado mi decisión de ser travesti. Por sugerencia de Paco Jiménez, cruzamos ese perfil biográfico con algunos personajes de las obras de Federico García Lorca. Casi 1 año y medio nos llevó poner en pie a aquel monstruo. A veces María pasaba por la pensión para llevarme al ensayo y me encontraba peor que un Cristo, habiendo pasado una mala noche con los ojos apelotonados de rímel, con rastros de saliva ajena por todo el cuerpo, muerta de hambre. Comprábamos algo para comer en el teatro y apenas tomaba cuerpo, entretejíamos escenas de mi adolescencia con textos de García Lorca. Una travesti sabe de la soledad, como doña Rosita la soltera. Una travesti sabe de autoritarismo y falta de libertad, como en la casa de Bernarda Alba. ¿Y no hay acaso travestis que añoran ser madres, como Yerma? ¿Y no viven pasiones desesperadas como los amantes de bodas de sangre? Las travestis que han sido fusiladas o asesinadas como Federico García Lorca, decía Paco. Y nosotras nos rompíamos la pensadora con tal de hacerlo bien, de hacer una obra de teatro que estuviera bien. Una vez, en un ensayo me dijo: yo sé cómo es tu alma es tenue. Carnes Tolendas duraba aproximadamente 50 minutos y concluía con un desnudo frontal mío de cara a un público que no podía creer estar viendo a una travesti hacer eso. María se recibió de licenciada en teatro con 10 y puros elogios. La obra nos había costado muy poco dinero. Los vestuarios los había cosido yo. Usábamos pocos objetos, unos bigotes, unas flores de plástico y una corona de novia. Teníamos pensado hacer 8 funciones durante 2 meses. Una función por fin de semana. A la primera función vinieron amigos, parientes, compañeros de la facultad. Lo típico. Habrán sido unas 30 personas. A la segunda función fueron 50 espectadores. A la tercera, 80. Y para la cuarta, la gente se volvía a su casa porque ya no había lugar para sentarse. El primer sábado de marzo del año 2009 debutamos con Carnes Tolendas. A 3 meses de la promesa de mis padres. De la promesa a la difunta. Las críticas no podían ser mejores. Me hacían entrevistas en la televisión y los diarios. La obra viajaba de boca en boca y gente que nunca había ido a un teatro llegó a ver de qué se trataba el rumor. El público se agolpaba en la puerta de cada teatro donde nos presentábamos. Comencé a sospechar que con ser actriz me alcanzaba, que estaba cansada de girar y que la vida me había dado claras señales de que me faltaba inteligencia para sobrevivir como prostituta. Tal vez iba siendo hora de seguir la suerte. Con lo que ganaba por función pagué todos los meses de alquiler que debía en la pensión donde vivía y compré lo que me habían robado esos 2 hijos de puta el año anterior. Nunca imaginé que la Grace y don Sosa habían hecho una promesa a la difunta Correa para mí. Y por lo visto,
funcionó. Porque como mamá Roma dije, adiós bambole, y me fui de la prostitución, meneando el culo a vivir del borderó y no del bolsillo de un cliente. ¿Era lo que necesitaba? ¿Fue un milagro de la difunta? ¿Era mejor ser actriz que prostituta? No lo sé. Pienso que no tenía talento para hacer dinero con mi culo. Era crédula y pajuerana. Me costó afilar el olfato, no tenía tetas. Era lo que se dice un desastre de puta. Y era melancólica y sufría, porque era joven y era carne para la desesperación. Tal vez ahora sería distinto. Tal vez ahora podría hacerlo mejor. Pero en esos años, cuando se cumplió el milagro, solo había desazón. A veces, cuando quiero ser cruel conmigo y con Don Sos y la Grace, me digo que un llamadito por teléfono hubiera estado bien. Pero ellos no pensaban lo mismo. Ellos fueron a la difunta Correa, y el desastre que era mi vida se ordenó en camarines y escenarios, viajando por el país como una compañía del siglo XX, llevando la novedad del teatro mediterráneo a rincones inesperados, como Itaibate o la cárcel de Búger. Al poco tiempo, fuimos con la Grace y Don Sosa a agradecerle a la difunta por ese cambio de página. Antes de meternos en el Renault 18 de mi papá, nos hicimos la promesa de tratarnos bien durante el viaje. Como familia nos afectaba muchísimo compartir espacios cerrados, y la cumplimos. Mirá ese desierto, hija. ¿Cómo no se va a morir de sed la pobre difunta?, dijo la Grace mientras me pasaba un mate. ¿Y el frío que hace en la noche?, agregó Don Sosa. En el santuario me conmoví con los promesantes al igual que mi mamá en su primera visita, con el modo de pagar con el cuerpo asuntos del espíritu. Al final, todo muy místico, muy santo, pero siempre trabaja la carne. Me llamó la atención lo tremendamente sexy que es la imagen de yeso de la difunta Correa. Al verla pensé que tal vez la Coca Sarli lo hubiera interpretado inolvidablemente en el cine. ¡Qué sexy es la difunta!, le dije al oído a la Grace. Nos agarró un ataque de risa y Don Sosa nos hizo salir del lugar. Al mirarlo nos dimos cuenta de que había estado llorando. La Grace vio carnes tolendas muchas veces. Don Sosa, solo una, a 4 años de su estreno. La vio en Catamarca. Coincidió una gira de la obra con un viaje a la difunta Correa que ellos ahora hacían todos los años. Al terminar, la Grace vino al camarín muy preocupada. A tu padre le salió sangre de la nariz toda la función. Fue al baño a sacarse la camisa porque le quedó bañada de sangre. Para mí que se puso nervioso. Es fuerte la obra para nosotros, hija. Lo dijo como excusándose frente a la compañía. Por mi parte, no tenía voz. Nunca me había pasado. No sé si fue la gira que me tenía muy cansado, los nervios por actuar delante de mi papá. Pero nomás al arrancar, ya tuve que pedir un micrófono, porque no se me oía. Esa noche, los duendes bailaban a nuestro alrededor con ferocidad, mordiendo los telones. Al rato, y tímidamente, mientras terminaba de vestirme y de guardar los objetos en las valijas, apareció ese viejo malo que me había tocado por padre. Venía con toda su vergüenza a cuestas. Había sangrado durante toda la obra, en silencio, recibiendo sus cachetazos lorquianos. Nunca nadie le había hablado así sin ligarse una trompada. Pero su hija travesti y prostituta, la razón de su promesa a la difunta, le estaba contando su versión del milagro. ¿Qué fue del hijo de la difunta Correa? Se lo encontraron las travestis del Parque Sarmiento. Esta fue una adaptación libre del texto Gracias, difunta Correa, de la autora Camila Sosa Villada. Narrador, Pablo Montemurro. Musicalización, Cristian Ramos. Grabación y edición, David Alós. Preproducción, Victoria Seguín, Pablo Montemurro y David Alós. Fotografía, Marcela Carmona. Idea original, Caja Blanca. Esta fue una coproducción entre Pablo Montemurro y Caja Blanca Producciones. Este episodio fue grabado en los estudios de Caja Blanca, Central de Podcast.